Recuerdo el momento exacto en que mi mundo cambió. Era un miércoles, esa clase de mañana gris y húmeda que ya te pesa en los hombros incluso antes de levantarte de la cama. Estaba en el despacho de mi padre, mirando el sillón vacío donde solía sentarse cada noche, con un crucigrama en una mano y una taza de té de menta en la otra. El sillón aún conservaba el calor de cuando la enfermera de paliativos vino a arreglarlo todo después de su fallecimiento. Se había ido así, sin más. Pensé que perderlo sería la parte más difícil de esta historia. No tenía ni idea de que el duelo era solo el acto de apertura. Me llamo Lucas Martín Sánchez. Ahora tengo 27 años, pero todo esto empezó unos meses después de cumplir los 26. Mi padre, Javier Martín Alonso, falleció tras una larga y brutal batalla contra un cáncer de páncreas. Era mi mejor amigo en el mundo. No siempre estuvimos de acuerdo cuando era más joven. Él trabajaba mucho, siempre en el despacho o viajando por casos. Pero después de que empecé la universidad, realmente nos encontramos. Las llamadas semanales se convirtieron en mensajes diarios y, finalmente, en cenas todos los domingos sin falta. Mi madre falleció cuando yo tenía 11 años, así que siempre habíamos sido solo nosotros dos durante un tiempo, hasta que llegó Elena. Ella era algo diferente, rubia, de facciones marcadas, siempre vestida como si fuera a una fiesta en un chalet de lujo en Marbella, incluso si solo iba a correos. La conocí la primera vez que volví a casa después de mi tercer año de carrera. Y nunca olvidaré cómo me miró de arriba abajo como si fuera un perro callejero en su jardín. Así que tú eres el célebre Lucas, dijo, mostrando una de esas sonrisas que, de alguna manera, hacían que sus ojos parecieran más fríos, no más cálidos. Tu padre habla de ti constantemente. Empecé a pensar que exageraba. Esa era su idea de un cumplido. Se casaron un año después. Rápido, en silencio, sin una ceremonia real. No fui invitado, lo cual, al parecer, fue un error debido a un correo electrónico extraviado. Papá juró y perjuró que Elena pensó que no podría ir. Lo dejé pasar porque, bueno, él era feliz. Y después de años de estar solo, por fin volvía a sonreír. Y eso importaba más que la extraña tensión que Elena insistía en irradiar como si fuera su perfume personal. Aún así, algo siempre me pareció raro. Nunca se involucró realmente en nuestras cenas dominicales, y cuando lo hacía, intervenía con comentarios pasivo-agresivos. Como aquella vez que traje un viejo álbum de fotos y ella se burló. Ah, el santuario, siempre tan sentimental con el pasado. O cuando se enteró de que estaba trabajando en un proyecto para una ONG y dijo, «Sigues con esa cosita de pasión». Qué bien no tener que pagar facturas de verdad. Papá siempre le echaba una mirada, una advertencia suave, quizás incluso un poco avergonzado, pero nunca decía mucho. Y yo nunca presioné con acento agudo porque, de nuevo, él era feliz. O eso creía. Las cosas cambiaron cuando llegó el diagnóstico. De repente, yo estaba más presente. Citas médicas, planificación de comidas, coordinación de visitas con los doctores. Trabajé a distancia durante semanas para quedarme con él. Elena siempre estaba ocupada. Clubes de lectura, brunches, días de spa. Estaba allí, técnicamente, pero emocionalmente ausente. Flotaba por la casa como una huésped en un hotel, siempre suspirando como si el aire mismo la aburriera. Una tarde, estaba ayudando a papá a meterse en la cama después de una sesión de quimioterapia particularmente dura. Me agarró la muñeca, apretándola fuerte. Lucas, dijo, con la voz más débil que nunca le había oído. Hay una carpeta en la caja fuerte, detrás de los discos. Es para ti, no dejes que te convenza de no leerla. No dijo lo que había dentro, y no hizo falta. Así era papá, nunca directo, siempre un acertijo que resolver. Una semana después, se había ido. La casa quedó en silencio de esa manera que te carcome las costillas. Elena no derramó una lágrima. Ni una. Vistió de negro. Claro, hizo su papel. Incluso dio un breve discurso en el funeral. Era un gran hombre, dijo, con la voz temblorosa lo suficiente para parecer creíble. Y amaba a esta familia, su nueva familia. Yo estaba sentado en la segunda fila, apretando la silla tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Porque sabía que esas palabras no eran para mí. Eran para la gente, para el espectáculo. Elena siempre conocía a su público. Después del servicio, la gente se quedó en la casa, ofreciendo guisos y abrazos incómodos. Elena flotaba entre ellos como una reina de luto, asintiendo con gracia. Yo estaba en la cocina cuando finalmente me acorraló. Deberíamos hablar, dijo, sorbiendo una mimosa como si fuera un domingo cualquiera, sobre la herencia. Sé que probablemente asumiste que te quedaría algo, pero bueno, Javier y yo tomamos algunas decisiones antes de que falleciera. Sonrió.
No con amabilidad. Todo viene a mí. La casa, los ahorros, la participación en el negocio, todo está a mi nombre ahora. Parpadeé. ¿Qué? Ella colocó una mano cuidada en mi brazo como si estuviera consolando a un niño pequeño. No fue nada personal, pero Javier y yo acordamos que él necesitaba a alguien que pudiera gestionar las cosas de verdad. Eres idealista, Lucas, dulce, pero no exactamente del tipo práctico. Luego inclinó la cabeza, bajando la voz a un susurro. Además, me dijo algo, solo entre nosotros. Dijo que siempre fuiste un pequeño arrepentimiento, que deseaba haber hecho las cosas de otra manera. Que tal vez tenerte joven le había frenado. No pude respirar, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Ella se marchó después de eso. Simplemente se dio la vuelta y se fue como si no me hubiera quitado el suelo bajo los pies. Me quedé allí en la cocina, rodeado de huevos rellenos a medio comer y condolencias murmuradas, con el corazón latiéndome como si estuviera de vuelta en la ESO y me hubieran encerrado en una taquilla. Lo peor, una pequeña parte venenosa de mí le creyó. Porque el duelo te vuelve estúpido, vulnerable. Empecé a preguntarme, ¿de verdad papá había sentido eso? ¿Fui solo una carga para él incluso al final? Pero entonces recordé la carpeta, la caja fuerte. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y Elena subiera a dormir, me quedé. Esperé hasta que la casa estuvo en silencio. Luego me escabullí a su despacho, abrí la vieja caja fuerte detrás de la estantería y saqué la carpeta etiquetada con mi nombre. Dentro había algunas cosas, una carta manuscrita, una copia del testamento, algunos documentos y una foto de papá y yo pescando cuando tenía 9 años. Ambos sonriendo como idiotas. En la carta, papá escribió lo orgulloso que estaba de mí, cuánto admiraba el trabajo que estaba haciendo, cuánto deseaba haberlo dicho más. Mis manos temblaron al pasar a la copia del testamento. Y fue entonces cuando noté algo extraño. La firma al final no coincidía con la que había visto antes. La copia que Elena me había mostrado después del funeral. La suya tenía una fecha ligeramente diferente, una firma más desordenada, no la caligrafía nítida habitual de papá. Era sutil, casi como si la hubiera firmado estando enfermo. Pero esta era limpia, clara, fechada meses antes de que su condición empeorara. Y fue entonces cuando mi estómago se revolvió. La copia de Elena no solo era diferente, estaba falsificada. Debería haberme detenido ahí, debería haber ido al abogado de inmediato. Pero algo dentro de mí se despertó. Esto ya no era solo sobre el testamento. Era sobre todo, la forma en que me había apartado. La forma en que intentó borrarme del legado de mi propio padre. La forma en que se paró en la cocina y me dijo que yo no era más que su arrepentimiento. Así que tomé una decisión. Iba a jugar a largo plazo. Dejar que se sintiera cómoda. Dejar que pensara que había ganado. Porque Elena no tenía ni idea de que yo no era el único que había visto ese testamento. Y definitivamente no sabía que ya había empezado a grabar. El día después de encontrar el testamento real, volví a casa con la cabeza dando vueltas. No le dije a nadie. Todavía no, ni siquiera a mi novia, Sofía, que me había estado empujando suavemente para que hablara con alguien sobre lo fría que había sido Elena después del funeral. Algo de todo aquello me hizo querer guardármelo para mí por un tiempo. Todavía no sabía en quién confiar. El testamento original me dejaba todo a mí. No solo la casa, sino las acciones del negocio, su colección de coches clásicos, incluso su colección de libros anotados. Ni siquiera mencionaba a Elena por su nombre. Solo un vago, mi cónyuge, si me sobrevive, conservará sus propios bienes. Era claro, inequívoco, mi padre no había cambiado nada desde antes de enfermar. Eso significaba una sola posibilidad, Elena había creado su versión de la nada. Y en el momento en que me di cuenta de eso, algo cambió en mí. Ira, sí, pero más profunda que eso. Una especie de claridad fría y concentrada que no había sentido desde el día en que fue diagnosticado. Las semanas siguientes transcurrieron en una neblina de cortesía forzada y planificación silenciosa. Fingí aceptar todo lo que Elena decía al pie de la letra. Seguí yendo a la casa, ofreciendo ayuda con los arreglos, las facturas, el papeleo, cualquier cosa en la que me dejara meter mano. Ella parecía divertida por mi repentina obediencia. Lo confundió con debilidad. Por fin madurando, dijo una tarde, agitando el vino a las 2 de la tarde como si fuera agua. Tu padre siempre dijo que eras blando. Pero quizás esta pérdida te ha hecho un hombre. Sonreí, no dije nada, pero por dentro ya estaba preparando mi siguiente movimiento. El abogado, don Ricardo Soler, era alguien con quien papá había trabajado durante años. Lo llamé con el pretexto de querer agradecerle por manejar la herencia de manera tan profesional. Nos reunimos en una cafetería tranquila del centro de Madrid, y yo llevé la carpeta con los documentos originales.
Su reacción fue inmediata. Su mano se detuvo a medio camino de su café, escaneando la firma de la segunda página como si le hubiera abofeteado. Lucas, dijo lentamente, esta es la copia que redacté para tu padre hace casi un año. La que firmó en mi despacho, pero la versión que Elena me trajo. Tiene modificaciones. Me incliné hacia adelante. ¿Modificaciones? Él asintió, frotándose la mandíbula. Cambios en la redacción, asignaciones más vagas. ¿Y la firma? Bueno, pensé que quizás tu padre estaba tembloroso ese día. No estaba bien. Me miró directamente a los ojos. Pero esta es clara, definitiva y está notariada. Señaló un sello en la esquina inferior que la versión de Elena convenientemente no tenía. Este es el testamento válido, Lucas. No el que ella presentó. Mis manos se apretaron en mi regazo. ¿Podemos hacer algo? Oh, dijo, una leve sonrisa asomando en sus labios. Vamos a hacer mucho, pero yo aún no estaba listo para confrontarla. No sin saber hasta dónde había llegado. Y cuanto más tiempo pasaba cerca de ella, más me daba cuenta de que esto era más profundo que un testamento falso. Elena estaba desmantelando lentamente todo lo que mi padre construyó, todo lo que él había esperado que yo protegiera. Empezó a vender sus pertenencias. La primera vez que entré en la casa y vi que la foto enmarcada de él y yo en el barco había desaparecido de la repisa de la chimenea, pensé que me lo estaba imaginando. Luego las cañas de pescar desaparecieron del garaje. Luego sus libros, uno por uno. Se fueron. Limpieza de la herencia, lo llamó ella. No soporto mirar estas cosas. Es solo un estorbo. Una noche, la sorprendí al teléfono con alguien hablando de liquidar activos. No me notó en el umbral. Sí, dijo, hojeando una agenda de cuero. Tenía algunos objetos de colección. Todavía estamos evaluando qué vale la pena conservar. La casa se venderá pronto. ¿Lucas? Oh, él solo está de visita. Lo estoy dejando que cierre su duelo. Esa noche, volví a casa temblando. Estaba planeando vender la casa. Mi hogar de la infancia, el lugar donde mi madre solía leerme por las noches. El jardín que mi padre plantó desde cero después de que ella muriera. Elena lo veía todo como bienes raíces. Números en una hoja de cálculo. Me revolvía el estómago. Le conté todo a Sofía. El testamento, la firma falsificada, la reacción del abogado. Ella escuchó sin decir una palabra, sus dedos apretándose alrededor de su taza de café. Cuando terminé, me miró y dijo: no solo vas a detenerla, Lucas. Vas a hacer que se arrepienta de haberlo intentado. Fue el impulso que no sabía que necesitaba. Durante las siguientes semanas, empecé a recopilar pruebas, capturas de pantalla, fotos, recibos. Instalé una pequeña grabadora de voz en el despacho, la misma que papá solía usar para sus notas de clientes. Estaba escondida detrás de unos viejos libros en la estantería. Elena nunca la notó. Grabé horas de ella haciendo llamadas, jactándose con sus amigos de cómo me había superado. De cómo, Lucas no tiene estómago para una pelea. Incluso hizo una broma sarcástica una vez sobre cómo papá siempre tuvo un gusto terrible para la familia. Pero la gota que colmó el vaso llegó un domingo por la tarde. Pasé por la casa antes de lo habitual. Ella no me esperaba. Su coche estaba delante, pero la casa estaba en silencio. Entré y la llamé. Nadie respondió. Me dirigí hacia el despacho y me quedé helado. Ella estaba allí, sentada detrás del escritorio de papá, con papeles extendidos ante ella, y estaba garabateando con fuerza, su mano moviéndose de un lado a otro como si estuviera enfadada con el propio papel. Me acerqué. Era otra copia del testamento. Otra más. Entré en el umbral. ¿Divirtiéndote? Ella dio un salto, cerrando la carpeta tan rápido que casi se rompe. Lucas, dijo, levantándose rápidamente. Estos son solo documentos antiguos. Estaba organizando. Vi el verdadero, dije en voz baja. Su sonrisa vaciló. ¿Qué quieres decir? El que tiene el sello del notario. El que está fechado 6 meses antes del que tú presentaste. El que fingiste que nunca existió. Su rostro no cambió, no exactamente, pero algo se endureció en sus ojos. Una grieta en la máscara. Respiró hondo, se alisó la blusa. Lucas, tu padre estaba muy enfermo. Cambió de opinión. Quería que yo tuviera todo. Tú estabas bien, siempre has tenido un corazón blando. Dijo que no entenderías la presión bajo la que estaba. No estabas listo para asumir la responsabilidad. No eres un hombre de negocios, Lucas. ¿Tú trabajas con qué? ¿Niños y subvenciones? No me moví. Falsificaste su testamento. No puedes probar eso, dijo con calma. No respondí, solo dejé que el silencio se alargara lo suficiente como para que ella se moviera incómoda. Luego volvió a sonreír. Incluso si pudieras, ¿cuál es tu plan? ¿Llevar a tu madrastra a los tribunales? ¿Acusar públicamente a la viuda en duelo? Eso no quedará bien, cariño. Me reí, realmente me reí.
¿Sabes lo que no quedará bien? Los archivos de audio que tengo. Esos en los que admitiste haber alterado documentos. ¿En los que te reíste de liquidar la herencia? ¿En los que llamaste a mi padre un tonto por dejarme algo? Ella palideció. ¿Me grabaste? Sí, Seo. No necesité hacerlo, dije, acercándome, porque nunca aprendiste a callarte. Y por primera vez, Elena no tuvo respuesta. Pero no había terminado. 2 días después, recibí una llamada de don Ricardo. Está impugnando el testamento, dijo. Su abogado acaba de presentar una demanda alegando que tu padre no estaba mentalmente capacitado cuando firmó la versión original, que fue coaccionado por ti. Volví a reír, pero esta vez fue una risa hueca. ¿Está diciendo que manipulé a mi padre moribundo? Está jugando sucio, Lucas. Y esto se va a poner más feo antes de mejorar. Colgué el teléfono y me quedé en mi coche durante mucho tiempo, mirando a la nada. Ya no se trataba solo de propiedades. No se trataba de dinero o recuerdos o venganza. Esto era una guerra, y Elena no tenía ni idea de que acababa de cometer el peor error de su vida. Porque ya no era el único que la observaba. Había otros, y por fin estaban listos para hablar. Las semanas que siguieron fueron algunas de las más oscuras que he vivido. Ojalá pudiera decir que me mantuve fuerte e inquebrantable, pero sería mentira. La reclamación legal de Elena me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No solo porque era audaz y deshonesta, sino porque me obligó a cuestionarlo todo de nuevo. No dejaba de repasar las últimas semanas de papá en mi cabeza, preguntándome si había dicho o hecho algo que pudiera ser retorcido. ¿Había presionado demasiado cuando le pregunté sobre las finanzas? ¿Había parecido demasiado ansioso cuando me entregó las llaves del despacho? ¿Podría algo de eso ser sacado de contexto? La afirmación de Elena era que papá había sido manipulado en un estado mental debilitado, influenciado por un hijo emocionalmente volátil con un historial de resentimiento. Incluso presentó algunos correos electrónicos entre papá y yo, fuera de contexto, por supuesto, donde yo había desahogado lo distante que había estado después de casarse con ella. Correos electrónicos que pensé que eran privados, personales, pero ahora eran pruebas. Don Ricardo me apoyó, pero incluso él parecía preocupado cuando me senté en su despacho y leí la demanda. Esto va a ser una batalla por la reputación, advirtió. Ella no está tratando de ganar legalmente. Está tratando de hacerte parecer lo suficientemente inestable como para que prefieras retirarte antes que arrastrar esto por los tribunales. Y por un tiempo, casi lo hice. Los amigos se alejaron, no porque no me creyeran, sino porque no sabían cómo ayudar. Sofía seguía ahí, siempre, pero incluso ella empezó a preocuparse cuando apenas salía del piso durante días. Estaba en una espiral, ya no solo por el dolor, sino por el peso de las acusaciones. Perdí mi trabajo. Técnicamente, fue una baja temporal que mi gerente enmarcó como comprensiva, pero sabía lo que realmente era. La ONG, Semillas de Futuro, no podía permitirse mala prensa, y tener un empleado involucrado en un lío legal por una herencia disputada era demasiado. Me dijeron que me tomara tiempo y volviera cuando las cosas se resolvieran. Sabía que eso significaba que no volvería en absoluto. Luego vino la campaña de desprestigio. Elena tenía dinero no solo de mi padre, sino aparentemente de un fideicomiso separado que su propio padre le había dejado años atrás. Y lo usó cuidadosamente. De repente, apareció una entrada de blog en línea afirmando que yo era un hijo amargado que intentaba borrar a una viuda en duelo de su legítima herencia. No usaba nombres, pero mencionaba detalles que solo alguien cercano podría saber. Mi historial laboral, mi participación en la ONG, la enfermedad de mi padre. Siguió una segunda publicación, luego una tercera. Luego algunas cuentas de redes sociales comenzaron a repetir la misma narrativa, etiquetando a personas que conocía. Enlazando al blog, las publicaciones eran lo suficientemente genéricas como para evitar acciones legales, pero lo suficientemente específicas como para dejar daños a su paso. Alguien estaba moviendo los hilos entre bastidores, y no tenía ninguna duda de quién era. Me sentía como si me estuviera ahogando en arenas movedizas. Cada movimiento que hacía solo me hundía más. Me despertaba a las 2:00 de la mañana y me quedaba mirando al techo, con el corazón latiéndome, tratando de averiguar cómo alguien podía retorcer algo tan personal. Tan profundamente doloroso, en un juego de relaciones públicas. Pero entonces algo cambió. Fue un mensaje de alguien a quien no había visto en años. Hola, siento lo de tu padre. Tengo algo que quizás quieras ver. Era de Laura Pérez Jiménez, la antigua asistente de mi padre en el despacho de abogados. Se había jubilado justo antes de que su salud empezara a declinar, pero siempre nos habíamos llevado bien. Solía meterme gominolas durante las sesiones de estudio nocturnas cuando me quedaba en su oficina en el instituto. Nos reunimos para tomar café a la mañana siguiente.
Parecía mayor, un poco más cansada alrededor de los ojos, pero tan lúcida como siempre. Guardé algunas cosas, dijo, deslizando un pendrive por la mesa. Copias de seguridad, correos electrónicos, horarios. No debería haberlo hecho, pero siempre tuve una sensación extraña con Elena. Llevé el pendrive a casa y lo abrí en mi portátil como si estuviera desactivando una bomba. Lo que encontré me oprimió el pecho. Correos electrónicos entre papá y don Ricardo discutiendo el testamento, confirmando que quería que yo fuera el único beneficiario, que sentía que Elena no tenía ninguna inversión emocional en su legado, que no confiaba en ella para preservar el hogar. En un mensaje, incluso escribió, Elena nunca ha sido cruel, pero es fría. Lucas ve personas, ella ve propiedades. También había un archivo adjunto, un archivo de audio, un mensaje de voz que papá le dejó a Laura la semana después de firmar el testamento real. Si me pasa algo y hay alguna pregunta sobre lo que quería, dile a Lucas que revise la carpeta verde en la caja fuerte. Ahí está todo. No confío en Elena con esto. Ya ha hecho demasiadas preguntas sobre lo que pasará cuando me vaya. Me quedé allí, mirando la pantalla durante casi una hora. No era solo una prueba. Era la voz de mi padre afirmando todo lo que había temido y todo lo que no me había atrevido a esperar. Por primera vez en meses, sentí que algo me anclaba, como si hubiera estado a la deriva en la niebla y de repente hubiera tocado tierra firme. Hice una copia de seguridad de todo en 3 discos diferentes, hice copias, las subí a un almacenamiento en la nube cifrado. No iba a perder esto, y no me detuve ahí. Empecé a contactar discretamente, estratégicamente, con personas que Elena no creía que yo conociera. Su primer marido, su antiguo asesor financiero, algunos de sus viejos amigos del club de campo. Resulta que Elena tenía un patrón: encantar, casarse, heredar, seguir adelante. Nunca rompió la ley, al menos no en papel, pero dejó una serie de historias profundamente incómodas a su paso. Una mujer, Isabel Torres Romero, me llamó después de que le dejara un mensaje. ¿Eres el hijastro de Elena?, preguntó. Su voz era seca, escéptica. Sí. Lucas, es una buitre, dijo Isabel de inmediato. Casi arruina la vida de mi primo. Le quitó todo, lo manipuló para que pensara que era su idea. No eres el primero, chico, pero quizás seas el primero en defenderte. Se sintió como respirar aire puro por primera vez en semanas. A partir de ese momento, algo se encendió en mí, una especie de furia silenciosa, pero no de la que se consume rápido. De la que afila. Volví a hacer ejercicio, pequeñas cosas, flexiones, salir a correr, nada sofisticado, pero cada gota de sudor se sentía como recuperar algo. Limpié mi piso, me corté el pelo, actualicé mi currículum, acepté trabajos freelance donde los encontraba. Sofía notó la diferencia de inmediato. «¿Estás volviendo a la vida?», susurró una noche, acurrucándose a mi lado en el sofá. ECHE con acento agudo: de menos esta versión de ti. Sonreí, creo que yo también lo echaba de menos. Don Ricardo presentó una contrademanda. Presentamos el testamento real, adjuntamos la versión notariada, los archivos de respaldo, el mensaje de audio. El equipo de Elena intentó suprimir el mensaje de voz, por supuesto, alegando que era manipulación emocional, pero era claro, más claro que cualquier cosa que ella tuviera. Empecé a recibir más llamadas. Personas que conocían a mi padre. Personas que no habían creído la versión de Elena de la historia. Uno de los antiguos socios de papá me ofreció un trabajo de consultoría, dijo que siempre admiró cómo me manejé durante su enfermedad. Otro se ofreció a dar una declaración de carácter si la necesitaba. Javier hablaba de ti constantemente. Decía que le encantaba que lideraras con empatía. Dijo que esperaba que nunca perdieras eso. Fue la primera vez que lloré en meses. Y a pesar de todo, Elena permaneció en silencio. Al menos en público. Entre bastidores, estaba haciendo malabares, presentando retrasos, cambiando de abogados, contactando con personas con las que no había hablado en años, tratando de desenterrar algo sucio. Pero llegaba tarde. Yo ya había hecho el trabajo, ya me había fortalecido. Y entonces llegó la carta. Llegó en un sobre color crema sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel mecanografiada. Crees que has ganado, pero no sabes con quién estás tratando. Retírate o te enterraré. No había firma, pero el perfume que se aferraba a la página era inconfundible. Se lo mostré a don Ricardo. Él asintió sombríamente. Es intimidación. Añadámoslo al expediente. Pero no necesitaba que la ley me dijera lo que significaba esa carta. Significaba que estaba ganando, porque Elena tenía miedo. Tenía dinero, claro, influencia. Pero había construido su vida sobre humo y espejos. Y ahora alguien había encendido las luces. Yo no era el mismo Lucas que conoció en la universidad.
El que le estrechó la mano torpemente y se esforzó demasiado para que le cayera bien. Esa versión de mí murió el día que murió mi padre. Esta versión, él sabía quién era. No solo estaba defendiendo una herencia, estaba defendiendo el legado de mi padre. Y Elena no tenía ni idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para protegerlo. Todavía no, pero lo sabría, porque me quedaba un último movimiento y ya no estaba jugando solo. La carta cambió todo, no porque le tuviera miedo. Esa parte de mí, la versión ansiosa y dubitativa de mí mismo que habría leído esa nota y habría dudado, hacía tiempo que había desaparecido. Sino porque me dijo que Elena por fin estaba perdiendo el control. Empezaba a darse cuenta de que no podía mentir, maquinar o manipular su salida de esta. No como antes, no amenazas a alguien a menos que te sientas amenazado. Y eso significaba que por fin tenía ventaja. No respondí a la carta. No la mencioné públicamente ni la reconocí en los documentos judiciales. Quería que pensara que no me la había tomado en serio, que la había desestimado. Pero en privado, la usé como la pieza final que necesitaba para terminar de armar la trampa que había estado construyendo durante meses. Primero, me reuní de nuevo con don Ricardo. Esta vez, no solo como el antiguo abogado de mi padre, sino como mi estratega. Quiero hacerlo público, le dije, deslizando una carpeta por su escritorio. Dentro había copias de todos los documentos importantes que habíamos reunido. El testamento notariado, la grabación de audio de mi padre, los correos electrónicos de Laura, las amenazas mecanografiadas y las transcripciones de horas de grabaciones de la propia boca de Elena. Don Ricardo se recostó, hojeando las páginas lentamente. ¿Estás listo para la prensa? No voy a los tabloides, dije. Quiero algo más preciso, algo más limpio, una difusión selectiva, no para arruinarla, sino para forzar su mano. Ella pasó meses tratando de jugar esto en las sombras. He terminado de jugar en la oscuridad. Don Ricardo asintió, impresionado. Podemos difundir partes de esto a través de un periodista de confianza. Alguien que se ciña a los hechos y mantenga la historia limpia. Una vez que esto llegue a los círculos adecuados, ella no podrá esconderse detrás de su narrativa. El siguiente paso fue construir mi red. Había estado contactando discretamente con gente durante las últimas semanas. Pero ahora era el momento de consolidar esas conexiones. Ya no era solo un hijo afligido luchando contra una madrastra codiciosa. Era el custodio del verdadero legado de mi padre, y la gente necesitaba verlo. Primero, visité a Isabel de nuevo, la mujer cuyo primo había sido víctima de Elena. Al principio, había dudado, insegura de lo mucho que quería involucrarse. Pero después de mostrarle la carta, su expresión se oscureció. «Sigue usando el mismo manual», murmuró Isabel, mirando el mensaje mecanografiado. Amenazas, aislamiento, silencio. Le hizo lo mismo a mi primo, solo que él no tenía las pruebas. Ella cuenta con el silencio de nuevo, dije, pero esta vez le voy a dar un micrófono. Isabel accedió a declarar, nada llamativo, solo una declaración confirmando su experiencia con las tácticas de Elena. También me conectó con otra mujer llamada Carmen López Soto, una vieja amiga de Elena de un club de campo en Valencia que no había hablado con ella en años. Vi lo que le hizo a su último marido, me dijo Carmen por Zoom. Lo dejó seco, alejó a sus hijos, luego vendió la casa antes de que él estuviera frío. Ella no llora, simplemente sigue adelante con más joyas. Cada historia añadía una nueva capa al patrón. Elena no cometía errores, hacía planos y los seguía al pie de la letra. Encantaba, tomaba, borraba y seguía adelante. Pero esta vez no. Luego vinieron las finanzas, gracias a un contacto que hice a través del antiguo despacho de abogados de papá, un contable junior que una vez había manejado algunas de sus inversiones personales. Me enteré de que Elena ya había comenzado a transferir activos a sociedades instrumentales, SL, registradas con su apellido de soltera. Muchas de ellas creadas solo semanas después de que la salud de mi padre empeorara. No solo estaba tratando de reclamar la herencia, estaba tratando de hacerla desaparecer. Don Ricardo y yo compilamos la información y la señalamos al juzgado de primera instancia, en la sección de herencias. Eso nos dio base legal para congelar ciertas transacciones y solicitar una auditoría forense de las partes en disputa de la herencia. La respuesta de Elena llegó rápidamente, una moción de emergencia para bloquear la auditoría, alegando que era acoso. Fue denegada. Estaba furiosa. Recibí el primer mensaje directo de ella en semanas al día siguiente. Corto, frío. Estás empeorando esto para ambos. Déjalo mientras aún puedas. No respondí porque, entre bastidores, algo mucho más grande se estaba desarrollando. Había una pieza del rompecabezas que aún no le había revelado a nadie, ni siquiera a Sofía. Fue algo que descubrí casi por accidente.
Durante una de mis largas noches hurgando en los viejos archivos de papá, me encontré con una carpeta cifrada en un disco duro externo, algo etiquetado simplemente como «no eliminar». Había sido copiado de su portátil de trabajo hacía años. Al principio, asumí que estaba relacionado con sus casos. Pero cuando finalmente rompí el cifrado usando una contraseña basada en una de sus aperturas de ajedrez favoritas, algo que solo yo habría adivinado, me di cuenta de lo que había encontrado. Grabaciones, videos, registros telefónicos, correos electrónicos, todo documentando el comportamiento financiero de Elena. Al parecer, después de una discusión particularmente tensa sobre dinero, papá había empezado a mantener un rastro digital de cada interacción significativa que tenían. Nada abiertamente ilegal, al menos no al principio, pero estaba claro que había empezado a sospechar. En una grabación, Elena discutía abiertamente el traslado de dinero a una cuenta separada, por si las cosas se tuercen. En otra, bromeaba casualmente con una amiga sobre lo fácil que era hacer que los hombres firmaran cosas cuando estaban distraídos por el miedo. Había un vídeo en particular, tomado con una cámara discreta en su despacho, que me conmovió hasta lo más profundo. Era papá, delgado, frágil pero alerta, sentado en su escritorio mientras Elena paseaba cerca. «Quiero actualizar el testamento», dijo, con voz tranquila pero firme. «Y quiero que Lucas sea el único beneficiario». Elena se quedó paralizada. «Javier, eso es ridículo. No estás pensando con claridad». «Nunca he estado más lúcido», respondió él. «Has dejado claras tus prioridades. No me dejaré manipular para dejar a mi hijo fuera de lo que construí». «Te arrepentirás de esto», espetó ella, «cuando te vayas y ese mocoso desagradecido lo venda todo». «Confío en Lucas», dijo él. «No confío en ti». Estaba fechado 2 días antes de que se firmara el testamento notariado. Transferí el metraje a un disco duro separado y lo guardé en una caja fuerte de un banco. Era mi jaque mate, no solo para el juzgado, sino para la percepción pública. Si Elena intentaba escalar, si intentaba convertir esto en una campaña de desprestigio o presionaba por un acuerdo que me despojara de todo, esta era mi opción nuclear. Pero aún no quería usarla, porque algo más grande se avecinaba y quería que ella cayera de lleno en ello. El siguiente paso fue preparar el escenario. Llamé a Sofía y le conté todo, cada documento, cada clip, cada plan. Ella escuchó sin interrumpir, con los ojos muy abiertos pero firmes. «¿Realmente vas a hacer esto?», dijo suavemente. «Ya no solo estás sobreviviendo. Estás luchando». Asentí. Él confió esto a mí. «No dejaré que ella lo borre». Ella extendió la mano y me tomó la mía. «Entonces, terminemos lo que ella empezó. Juntos, lanzamos una pequeña página web. Sencilla, limpia, basada en hechos. Un memorial digital a mi padre. Enmarcado como un tributo, pero salpicado de verdades sutiles. Publicamos copias escaneadas del testamento real, la firma notariada, citas de testigos de carácter y declaraciones de personas a las que Elena había perjudicado en el pasado. Nunca mencionamos su nombre directamente, pero cualquiera con una búsqueda en Google podía conectar los puntos. El sitio se hizo viral en nuestro círculo en cuestión de días. Despachos de abogados, periodistas, antiguos clientes de papá, viejos amigos. De repente, la historia no era «hijo con derecho disputa herencia». Era «viuda sospechosa impugna testamento de larga data, familia busca la verdad». Los correos electrónicos de apoyo, aliento y consejos llegaron a raudales, y un mensaje me detuvo en seco. Trabajé con Elena hace años. Tengo una copia de un testamento que intentó presentar después de la muerte de su último marido. También tenía una firma falsificada. He tenido demasiado miedo para decir algo hasta ahora, pero si me necesitas. Testificaré. Inmediatamente reenvié el mensaje a don Ricardo. Era la pieza final que necesitábamos. Ahora teníamos precedente, patrón y motivo. Todo lo que quedaba era el detonante, porque la fecha del juicio finalmente se acercaba. Elena había permanecido en silencio en los días previos. No más mensajes, no más reclamaciones públicas. Sabía que eso significaba que estaba preparando algo, una última carta que jugar. Pero lo que ella no sabía era que yo ya tenía el as. Ella pensó que me había enterrado hace meses, pero yo había estado construyendo esta tumba para ella todo el tiempo. Y ahora era casi el momento de bajarla, pero aún no, porque quedaba un último giro en la historia. E incluso yo no lo vi venir. La sala del juzgado era más pequeña de lo que esperaba. No era como en las películas. No había ecos atronadores, ni jadeos dramáticos, ni focos, solo paneles de madera discretos, un ventilador de techo cansado que hacía clic sobre nuestras cabezas y filas de bancos chirriantes a medio llenar con extraños. Algunos periodistas,
algunos amigos de mi padre y un par de personas que no reconocía, pero que sospechaba que tenían lazos con el pasado de Elena. Sofía también estaba allí, sentada en silencio detrás de mí, su mano apoyada suavemente en mi hombro como un ancla. Elena entró flanqueada por 2 abogados. Vestía de negro de nuevo, aunque esta vez el aspecto no decía, viuda en duelo. Decía, defensa corporativa. Su cabello estaba recogido en un moño severo. El maquillaje, discreto pero deliberado. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, no me miró. Bien, porque si lo hubiera hecho, podría haber visto lo que se avecinaba. El juez Serrano presidía, un hombre tranquilo y deliberado con reputación de paciencia y una brutal intolerancia a las mentiras. Don Ricardo había dicho que era del tipo, de libro. No se asustaba fácilmente, no se manipulaba fácilmente. Eso me venía muy bien. Las primeras horas fueron procesales. Los abogados de Elena presentaron su versión del testamento, citando desafortunadas discrepancias administrativas entre las firmas, y alegando que el estado mental de papá había sido inestable y fácilmente influenciable debido a su enfermedad. Volvieron a referirse a mis correos electrónicos, intentaron pintarme como un hijo manipulador y desesperado que se aferraba a una herencia falsa. No me inmuté, ni siquiera parpadeé, porque por ahora solo estábamos jugando a la defensiva. Luego fue nuestro turno. Don Ricardo se levantó, tan tranquilo como siempre, y comenzó con el testamento original, la copia notariada, los metadatos con fecha y hora, el rastro de correos electrónicos. Lo expuso como una historia, no solo como un caso. La cronología de mi padre, sus intenciones, su esfuerzo claro y consciente por dejarme todo a mí, no por favoritismo o negligencia, sino por confianza. Luego reprodujo el mensaje de voz, ese en el que papá le decía a Laura que me dirigiera a la carpeta verde de la caja fuerte. Algunas personas en la sala del juzgado se removieron incómodas cuando escucharon su voz quebrarse ligeramente hacia el final. No fue dramático, fue real, pero Elena, ella no se movió, ni siquiera parpadeó, como si pensara que quedarse quieta borraría de alguna manera lo que todos los demás estaban sintiendo. Don Ricardo se volvió hacia el juez. Señoría, esto no es solo sobre quién se queda con qué. Es sobre a quién confió el padre de mi cliente la vida que construyó. Esa confianza quedó registrada en documentos, en sus propias palabras y en las personas que mejor lo conocían. Luego me miró. Lucas, ¿quieres decir algo? Me puse de pie, mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió más firme de lo que esperaba. No vine aquí para ganar una casa o una cuenta bancaria. Vine aquí porque alguien intentó borrar lo último honesto que hizo mi padre. Vine aquí porque me negué a permitir que su nombre fuera reescrito por alguien que ni siquiera sabía cómo tomaba el té. Eso provocó algunas risas discretas. Incluso el juez Serrano esbozó la más mínima sonrisa. Bajé y volví a mi asiento. Fue entonces cuando jugamos nuestra última carta. Don Ricardo presentó a la testigo, la mujer que me había enviado un correo electrónico semanas atrás, la prima del exmarido de Elena. Entró con una gracia mesurada, y cuando subió al estrado, su testimonio fue quirúrgico. Describió cómo Elena había falsificado un testamento similar en otra provincia años antes. Cómo se había hecho pasar por representación legal durante la presentación, cómo había salido de ese matrimonio con una casa, 3 cuentas y un acuerdo extrajudicial muy discreto después de que la familia amenazara con presentar cargos. Los abogados de Elena objetaron, alegando que era un rumor, pero teníamos los documentos. Lo teníamos todo, y en el momento en que esa mujer terminó de hablar, la sala del juzgado cambió. El tono cambió, se podía sentir como si algo acabara de inclinarse. El equipo de Elena empezó a revolverse, a susurrar. Pidieron un receso. El juez Serrano lo concedió, pero antes de levantarse, se volvió hacia sus abogados y dijo, querrán reconsiderar su posición antes de reanudar. Esto no va por donde creen. Sabían que se había acabado. Pero yo no había terminado. De vuelta en el pasillo, Elena intentó acercarse a mí por primera vez desde que todo esto comenzó. Estaba junto al dispensador de agua, hablando tranquilamente con Sofía, cuando sentí ese perfume familiar acercarse por detrás. Lucas, dijo, por favor, esto no tiene por qué terminar así. Me giré lentamente, parecía más pequeña de lo que recordaba. No físicamente, sino menos. Como si todo el andamiaje que había construido a su alrededor. Dinero, mentiras, encanto, finalmente hubiera comenzado a desmoronarse. Ya lo hizo, dije. El día que falsificaste su nombre. Respiró con dificultad. Él habría querido paz entre nosotros. No, respondí, mi voz nivelada. Él te habría querido lejos de su legado. Ella parpadeó. Eso le dolió. Di un paso adelante, bajé la voz.
Cometiste el error de pensar que esto era por dinero. Nunca lo fue. Se trataba de memoria, de amor, de en quién confiaba para seguir adelante. Luego me alejé. La audiencia final se reanudó esa tarde. Y no fue una audiencia. Fue un colapso. Los abogados de Elena ofrecieron un acuerdo silencioso y desesperado. Propusieron que yo me quedara con la casa y la mitad de la herencia si aceptaba detener el testimonio y retirar todas las pruebas mediáticas de la vista pública. Intentaban salvar la poca reputación que le quedaba. Miré a don Ricardo. Ni siquiera tuvo que decirlo. Lo rechazamos. 2 días después, el juez Serrano dictó su sentencia. El testamento falsificado fue anulado. El testamento notariado fue confirmado. Se me concedieron plenos derechos sobre la herencia, todo lo que mi padre dejó, tal como él pretendía. Pero el juzgado no se detuvo ahí. Debido a la documentación falsificada y el intento de desvío de fondos, Elena fue condenada a pagar una indemnización por los honorarios legales y fue remitida para investigación penal relacionada con los documentos fraudulentos. En un mes, sus cuentas fueron congeladas. Su reputación, destrozada. Las entradas del blog desaparecieron. Las cuentas de desprestigio se silenciaron. Nunca volví a saber de ella, no directamente, pero sí recibí un último mensaje. Anónimo, por supuesto, solo 2 palabras, has ganado. Lo borré sin responder. Las consecuencias no fueron del todo limpias y ordenadas. Todavía tuve que limpiar la herencia, revisar años de archivos, fotos, cartas, recuerdos. Encontré cajas en el desván etiquetadas con la letra de mi madre. Cosas que no había visto desde que era un niño. Encontré una carta que mi padre le había escrito el año antes de que ella muriera. Encontré una tarjeta de cumpleaños que le hice en 3º de primaria, laminada y guardada dentro de la carpeta de su título de abogado. Fue como conocerlo de nuevo. Sofía y yo nos mudamos a la casa unos meses después. No nos apresuramos a cambiar nada. Conservamos el jardín, dejamos sus libros en la estantería, pero lentamente, pieza a pieza, también llenamos el lugar con nuevos recuerdos. Los domingos por la mañana volvieron a ser rituales tranquilos, no de duelo, sino de gratitud. La base que mi padre construyó y que Elena intentó reescribir tan desesperadamente no estaba hecha de papel o propiedad. Estaba hecha de amor, y eso es algo que nadie puede falsificar, incluso si lo intentan. Porque al final, la verdad no solo sobrevivió. Habló, y esta vez, todos escucharon. Ella intentó robar el legado de mi padre, pero todo lo que hizo fue cimentar mi lugar en él.